no quiero que sea autista, quiero Claro, descartarlo de alguna manera, quiero sumar todos las evidencias de que no lo es. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiero que sea autista? Y si es autista, que lo voy a querer menos. Entonces todo esto está en tu cabeza o esto claro, está en mi cabeza las 24 horas. Yo claro. no paraba. Yo estoy así como demasiado emocionada. La verdad es que me da muchísima ilusión estar en esta grabación del quinto episodio de mi podcast, Mamá de Maestras, porque haber tomado la decisión de darle voz a mi alma, como le digo yo, es tener la oportunidad de conectar con personas a quien admiro. Mm. Y la verdad es que en muy poco tiempo que tengo con esta invitada que tengo hoy, tenemos muy poquito tiempo conociéndonos y la verdad es que como súper poquito, además así como el contacto, somos mamás de tres, las dos, así que ha sido como muy puntual el contacto que hemos tenido y aún así siento que la admiro un montón. Mi invitada de hoy es Jessica Rodríguez, quien es mamá de tres hijos, de los cuales dos son neurotípicos y uno es autista. Ella es psicóloga y coach de familias neurodivergentes y gracias a su experiencia criando a un hijo en el espectro autista, eso la ha llevado a ella a crear un espacio llamado Mamá Blue, donde se dedica a acompañar a otras mamás a abrazar el diagnóstico del autismo de sus hijos y ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Así que, Jess, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Qué introducción tan bonita y tan resumida y al punto. Y empezaste a decirlo y me emocioné. Me emocioné sobre todo con esta mamá de dos hijos, dos neurotípicos y un hijo autista. Bueno, en fin, gracias. Gracias, Y gracias. bueno, y te voy a confesar que es que además pues me lancé ahí mi investigación para poder ver y desde tus propias palabras poder de alguna manera presentarte. Y me encantó mucho de lo que leí de ti, además de lo que ya he escuchado. Así que agradezco mucho no solo tu presencia, sino además la apertura que tienes para mostrar esta vulnerabilidad. Porque a mí me encanta poder tener, como yo le llamo, hacernos preguntas simples que nos lleven a respuestas complejas y profundas. Totalmente, yo soy un amante de eso también, así que aquí mejor cuenta el tiempo porque no pueden dar 3 horas. No, me iba a cortar, pero lo voy a decir. Cuando dijiste madre de tres hijos, dos neurotípicos y dos autistas, se me aguó el ojo, porque, wow, me imagino que en parte de eso es lo que vamos a hablar aquí. Pienso cuando empecé a sospechar que Lorenzo podía ser autista, el miedo que tenía, ¿sabes? Estaba aterrada, y que hoy en día, 2 años después, me esté sentando aquí y que esa sea como mi bandera, ¿sabes? O sea, mamá de un hijo autista y que me llene de orgullo, me emociona porque como que en fracciones de segundos puedo ver dónde estaba y dónde estoy. Entonces, por eso me emocioné. Y abrazar además a esa Jessie de hace 2 años, que estaba en otro lugar completamente distinto y que vestía una piel completamente diferente. Así es, sí. Qué bonito. La vulnerabilidad, así como sabemos que se escribe, se convierte en vulnerabilidad con H y con B alta. Ok. Vulnerabilidad es una habilidad, el poder, Mm. el poder abrirse y aunque haya miedo, ¿no? El abrirte a contarte no solo tu historia, sino tus emociones, a lo que sientes, yo creo que es una habilidad, por eso Ah, me sí, gusta de ¿tú alguna crees, tú manera. crees que es una habilidad? Wow. Entonces yo de eso soy súper hábil. Bueno, si no, pregúntale a Brené Brown, que de hecho ella es especialista en el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Mm. A mí me encantaría comenzar esta conversación escuchando de ti, que tú nos cuentes Sí, un claro. poco cómo nace tu historia con Ujú. el autismo. Claro que sí, por supuesto que sí. Bueno, yo, como ya sabes, somos paisanas, somos las dos de Venezuela y yo estudié psicología en Caracas. Emigré en el 2009
recién graduadita de psicología y por un tema de estar emigrando aquí y allá, no ejercí mi carrera de manera oficial, porque luego cuando eso es algo que tú tienes dentro de ti, todo el mundo te busca para todo, ¿no? Ay, mira que tengo este problema, ayúdame, te tengo que echar un cuento, no, pero de manera oficial no había ejercido mi carrera, aunque toda la vida me apasionó y me fui más por el área de emprender, que me apasiona también, y me mudé en varios lugares. Y bueno, moviéndola hacia adelante, el moving forward, como se dice en inglés, llegué a Canadá, había tenido mis dos primeros hijos que ya estaban grandes y cuando llega Lorenzo, que era mi tercer hijo, que lo tuve a los 37, era como el Lorenzo venía a representar ese cierre de mi maternidad, ¿no? Ujú. Y, y yo empecé, cuando Lorenzo tenía 15 meses, yo empecé a sospechar, yo empecé a darme cuenta de cosas que eran distintas. Primero porque ya tenía dos hijos y yo decía que Claro, aquí hay cosas que comparándolo con Manuela y con Ramón David no me cuadran. inevitable, claro, Sí, no me cuadran. Dios es muy grande y eso siempre lo cuento y es algo que es hasta emocionante. Un año antes de yo estar pasando por este proceso de Lorenzo, yo tengo una amiga que vive acá que sospechaba que su hija estaba en el espectro y como su inglés no era tan bueno como el mío, me pide que si yo la puedo acompañar en todo el proceso de diagnóstico de su hija. Y yo entré a todas las citas y yo era la que traducía lo que el doctor decía. ya. Entonces yo lo tenía muy fresco también. Entonces, claro, o sea, mi carrera de psicóloga, mi formación de psicóloga, los dos hijos que ya yo tenía neurotípicos, más esto que lo tenía fresco, a lo mejor si esto no pasa, yo no me doy cuenta tan rápido tampoco, ¿sabes? Un año después yo era mi amiga. Ok. Un año después, cuando yo ni me imaginaba, ¿no? O sea, Entonces, cuando claro, estabas acompañando a tu amiga ya estaba Lorenzo, pero era muy bebito, muy pequeño. tenía 7 meses y fue Vale, exactamente un año después. Ella, yo la acompaño en el diagnóstico, pasa un año y estaba yo en la misma posición que ella había estado un año anterior. Y bueno, fue un proceso en donde al principio había mucha angustia. Yo empezaba a ver cosas. Yo soy una persona que cuando algo le preocupa, no para la cabeza, ¿no? No para, no para, no para, no para. Había sido post pandemia, yo estaba viviendo en una zona que no tenía amigas, no tenía nadie, estaba muy solitaria y eso también me afectó claro. bastante, entonces le daba más a la cabeza de lo normal y entonces yo veía que Lorenzo, yo le decía, Lorenzo, agua. Y no me hacía caso, yo lo llamaba y no volteaba, y ahí empecé yo en esa rumiar de encontrar qué era lo que le pasaba. Y las personas cercanas a mi alrededor me decían que no tenía nada, que no me preocupara. Y yo estaba volviéndome loca. O sea, yo pasaba todo el día tratando de ver si Lorenzo estaba o no estaba en el espectro, metiéndome en Google las 24 horas, tenía una angustia. Entonces yo llamaba, por ejemplo, a mi mamá. Es que yo creo que por esto y esto y esto. Y mi mamá me decía, no, claro que no, mira que él hace esto, que hace lo otro. No sé, me calmaba por fracciones de segundos. Trancaba el teléfono y a la media hora ya otra vez estaba angustiada. Y así pasé todo ese proceso, y durante este proceso también vino, paralelo a esto, vino el proceso de diagnóstico que suele ser bastante largo, desde que se lo dije al pediatra, me derivó al pediatra al desarrollo, ta, 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 ta. Yo atravesé este proceso de dolor, de angustia, de culpa, de todas estas emociones que como siempre hablo son propias del duelo, ¿no? Y ya cuando lo finalicé, ya dije, ok, lo acepté, llegué a la fase de la aceptación de este duelo, empecé a verlo con otros ojos, me empecé a fascinar, Te sí, voy a atajar, perdóname, antes de que vayamos a esa parte que me parece súper interesante y sí, como el core de lo que quiero hablar contigo, sí. pero quiero atajarte ahí porque te escuché varias cosas. Una es como esta, de alguna forma, insistencia de tu parte, te diría como incontenible para ti, de, no, es que yo sí estoy notando, aunque sean sutilezas, y me parece, y llaman mi atención, ¿no? Ujú, A pesar de que de pronto se lo comentabas a tus vínculos más cercanos, mamá, me imagino tu esposo, y ellos te decían, no, pero es que no pasa nada y tal, que te ujú, calmaba por momentos. Me estaba imaginando como las veces, imagino que todas las mamás que nos escuchan han pasado por esto alguna vez, donde tú sientes que el bebé está caliente, o tu niño, ya va, tiene un poquito, tiene como quebranto, tiene como un poquito, no sé si es fiebre, pero está con la temperatura un poquito más elevada, y tú le pones el termómetro, y el termómetro dice que está normal, pero tú sabes que tu niño tiene la temperatura más elevada porque tú conoces. claro.
temperatura de tu hijo. O sea, estoy comparándolo, guardando las distancias, ¿no? Pero en el No, no, sentido de que como mamá es algo como, no, o sea, me pueden, no sé, me pueden dar una demostración científica, pero yo sé que aquí está pasando algo que va muy de intuición y de observación, porque además somos, imagino tú en ese momento con Lorenzo, como yo con mis hijas, quienes más tiempo pasan con ellos. claro. Entonces, como inevitable darte cuenta. Sí, Y lo, es una corazonada, perdón que te ajá, interrumpí, es una corazonada y por eso yo siempre digo que más allá de cualquier cosa, tenemos que escucharnos y que esa corazonada muy pocas veces falla, muy pocas veces y hay que dejarse llevar por eso. Que al final, en el caso de esto específico del autismo, lo evaluaste y todo y es un no, bueno, ok, pero si tú tienes algo ahí que te dice que algo no me cuadra, tú tienes que ir a por ello para poder descartarlo o confirmarlo y actuar acorde, ¿no? claro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención que comentaste fue bueno, que estabas atravesando como este duelo en todo ese proceso durante el diagnóstico y que sentiste culpa. Y me llamó mucho la atención porque yo, no estando en tus zapatos, pero siendo una mamá y sabiendo que la culpa es algo que, o sea, uno pare un hijo y es como que Ujú. pares mellizos, porque pares el hijo y la culpa. O sea, Total, la total. culpa como que te acompaña toda la maternidad hasta por cosas insólitas. Pero Sí. me pregunto, estando dentro o sea, del ser una mamá de hijas neurotípicas, como tú Ujú. con Manuela y Ramón David, digo, ¿cómo, o sea, cómo es que sentías culpa por algo en lo que no hay ningún culpable? Pero lo digo con todo el amor y el respeto, o sea, cero desde el cuestionamiento, sino desde la curiosidad. Y no, por supuesto, la culpa Intencional. era por qué me sentía tan mal de que mi hijo quizás fuera autista. Ya, Exacto, entiendo. era como que, ¿por qué? O sea, en el caso, no quiero que sea autista, quiero Claro, descartarlo de alguna manera, quiero sumar todos las evidencias de que no lo es. ¿Y por qué? ¿Por qué no quiero que sea autista? Y si es autista, que lo voy a querer menos. Entonces, todo esto está en tu cabeza, o claro, esto está en mi cabeza las 24 horas. Yo claro. no paraba. Yo me acuerdo un día que cada vez que vamos a ese sitio, yo entro a ese sitio y es lo primero que me acuerdo. Hubo un día que yo pasé todo, de hecho, yo pagué una cita carísima con una neuróloga cuando todavía ni se acercaba la cita con el médico canadiense, que una neuróloga buenísima española, y evaluó a Lorenzo y me dio su perspectiva, no sé qué, y yo todo el día así, con la cabeza así. En la noche yo sentía que yo estaba como que, era una cosa rara, como que mi mente estaba fuera de mi cuerpo, estaba como despersonalizada. Exacto. Y a mi esposo, necesito salir de la casa porque me va a dar algo. Y fuimos Ya. a una pizzería que quedaba cerca y yo lloraba y lloraba y lloraba, pero necesitara como que cambiar de espacio y distraerme de alguna manera, aunque realmente no estaba distraída nada, pero me distraje, no sé si me explico, ¿no? Claro, Entonces, claro. El cambio de entonces ambiente de alguna manera te permitió de pronto reencuadrar por un instante. exacto, exacto. Entonces, bueno, de ahí viene la culpa, de sentir todo esto hacia un hijo que amas y por qué no lo aceptas. Bueno. Y ya cuando ya llegué a la aceptación, empecé a llenarme de recursos que me hicieron entender y ver el autismo de otra manera, empecé a acercarme a conectar con Lorenzo desde la curiosidad, empezó esa transformación en mí, ¿no? Y empezaron a llegar mamás y a decirme, mira Jessie, es que tengo o amigas, tengo una mamá, varios casos, por ejemplo, una amiga que me dijo que tengo una amiga que al niño lo saca, le dijeron que no lo podían llevar al daycare y tal, y resulta ser que está pasando por el proceso de diagnóstico de autismo. Tú puedes hablar con ella, y así, aquí, allá, y esa vena que yo tengo para la psicología, que además es mi formación académica, se despertó Claro. a dormir, se despertó, me reconcilié con la psicología, entendí que era y me empecé a dar cuenta que podía hablar de esto por horas, eso que dicen que te dediques a eso, que puedes hablar por horas así no te paguen por eso, bueno, lo encontré a Claro, través es de Lorenzo. una vez yo escuché algo que decía como que tu pasión te encuentra. Pues sí, así fue, y en el momento en que yo menos me lo esperaba y como resultado de una experiencia que fue dolorosa y a la vez transformadora. Y entonces, bueno, así fue que nació de alguna manera Mamá Blue. Yo dije, yo quiero ayudar a otras mamás y quiero ayudarlas. O sea, a mí puede llegar una mamá en cualquier etapa,
en cualquier etapa de este viaje, como se entiende el autismo de una manera bonita, ¿no? Sí. Sin embargo, yo me enfoco en esa mamá que yo fui hace Claro, 2 años, esas a las mamis que yo más ayudo, porque es esa etapa, primero es la etapa en donde, o sea, obviamente siempre vas a tener microduelos dentro de esta maternidad en el espectro, ¿no? Y hay desafíos como con cualquier maternidad. sí. Sin embargo, esta primera fase es crucial porque es la fase donde todas estas emociones están más a flor de piel, donde es algo que no te esperas y te lo meten así de golpe por la frente, cuando tú ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabes lo que es el autismo, em, y que esa fase va a definir el resto de la travesía. Entonces, si tú no tienes tus emociones muy bien puestas en esta primera fase, todo lo que viene después se hace mucho más complicado. Entonces, de ahí nació Mama Blue. Me encanta mucho saberlo. Y de hecho yo con lo que más conecté contigo y dije, es que necesitamos tener esta conversación en mi podcast y después me inventaré Ujú. excusas para que sigamos conversando. Este, fue que resoné muchísimo con tu expresión de resignificar el diagnóstico porque yo resueno mucho con eso, con resignificar los desafíos y de alguna manera el diagnóstico en sí mismo, no la historia con Lorenzo, no él, que sí, que hay cosas desafiantes, como con todos nuestros hijos, y además imagino que de pronto habrá otras cosas en las que tienes que aprender nuevas herramientas que de pronto yo no voy a tener que aprender, pero es Ujú. como todo. Claro. Cada hijo es diferente. Tú que eres mamá de tres lo sabes. Pero o sea, ¿qué significa para ti esto de resignificar el diagnóstico? Bueno, todo empieza con el duelo, ¿ok? Como digo, cualquier experiencia con la que tú no cuentas y que te mueve el piso, este, que en principio la interpretas como negativa, como una pérdida, es un duelo, ¿verdad? Entonces, em, se necesita primero atravesar el duelo. O sea, hay muchas personas, y hablando del autismo en específico, puede haber personas que nunca lo aceptan, ¿ok? Y no atraviesan ese duelo y no las juzgo ni nada, pero existen esas personas. Luego hay otras que dicen, ok, aquí hay un diagnóstico de autismo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde nos movemos? ¿A qué terapia vamos? Tal, y no se detienen y dicen, ¿cómo me estoy sintiendo yo con esto, no? Claro. Entonces, primero También es hay que... una forma de no atravesar el duelo, o sea, o de saltarse unas partes. Exacto. El duelo hay que atravesarlo, no importa cuál sea la pérdida, porque si no se atraviesa, si no se honra ese duelo, no se llega a la aceptación. Entonces, cuando tú atraviesas ese duelo, lo identificas y lo ves compasivamente, porque sí, yo me sentía culpable, ahora que lo veo hacia atrás digo, en realidad era algo con lo que yo no contaba, no sabía lo que era el autismo, yo me imaginaba una maternidad distinta, yo pensaba que Lorenzo iba a ser de una manera que al final no es. Era normal que yo estuviera sintiendo todas esas cosas. O sea, yo sentí Claro. tristeza, sentí rabia, sentí frustración, sentí muchas cosas. Entonces, cuando tú atraviesas todas esas emociones, es que tú puedes llegar a la aceptación. Y después de que tú llegas a la aceptación, entonces ahí viene el paso hermoso, que es resignificar o la búsqueda de significado en eso que te pasó. Y no hay significados grandes o pequeños, todos son igual de especiales. Yo tengo la gran dicha de que parte de esta resignificación del diagnóstico de Lorenzo fue que estoy aquí, que creé Pero, Mama Blue, que estoy ayudando a otras mamás, que mamis me escriben y me dicen, me encanta tu mensaje, o me siento, hay muchas mamás que me dicen, es que siento tanta calma cuando hablas. Y yo digo, sí, ¿por qué? O sea, yo no sé, simplemente, bueno, yo estoy echando mi historia como tal y como yo soy, ¿no? Entonces, claro. y luego hay otros significados más pequeños, que quizás más pequeños, pero igual de importantes, como por Quizá ejemplo, no, quizá que pienso que de pronto no más pequeños, pero que no tienen esta visibilidad o este es, impacto en tantas personas. exacto, esa es la palabra, esa es la Sí. palabra. Hay, por ejemplo, uno de los significados que yo he aprendido con mi maternidad con Lorenzo es a no dar nada por sentado, por ejemplo, Mm. porque Eso nos sirve a todas las mamás y a todas las personas en el mundo.
Claro, o sea, a valorar las pequeñas cositas que nunca son pequeñas y a no dar nada por sentado, porque realmente cuando tú tienes un hijo en el espectro, tú realmente, ellos tienen su propio ritmo. Su desarrollo no es igual al neurotípico, por eso son neurodivergentes. Entonces tú realmente no sabes cuándo tu hijo va a hablar, tú no sabes cuándo tu hijo va a socializar, tú no sabes cuándo tu hijo va a, a comer solo, por ejemplo. O sea, cada niño es muy distinto, ¿no? Entonces, Claro. en el momento en que tu hijo empieza a hacer cosas, es una fiesta. Mientras con un hijo neurotípico, bueno, tu hijo te hizo no con la cabeza, o tu hijo te dijo dame y tú, ay, qué bonito, me dijo dame y se lo diste y ya, o cuando da los primeros pasitos lo celebras, pero es algo de que tú sabes que es parte del proceso. Pero cuando tu hijo, por ejemplo, un niño que no hablante y viene a los 4 años y te dice mamá, o sea, eso es una fiesta. Claro. Por ejemplo, yo compartía con mis mamás del programa que hice que armé una fiesta el primer día que a Lorenzo lo invitaron a un cumpleaños. Entonces, esas son cosas Creo que que, escuché ese cuento entonces, eso, o sea, valorar, no dar nada por sentado es uno de mis grandes significados. Em, Otro es entender que la vida no se ve de una sola manera, ¿no? Que eso me lo ha enseñado a ver Lorenzo, o sea, Lorenzo ve las cosas de una manera totalmente distinta como las veo yo, totalmente distinta. Em, y es como que, wow, o sea, no hay una sola manera de hacer las cosas, ni de ver el mundo, ni de relacionarse. Entonces, esa es la búsqueda de significado en las cosas en las cosas que nos mueven el piso, y que solo se llega ahí si se atraviesa el duelo, si se honra ese duelo, si llegamos a la aceptación y después de la aceptación, entonces encontramos el significado que a mí me gusta explicarlo como la fase del duelo es la fase del por qué. ¿Por qué me está pasando esto a claro. mí? ¿Por qué no pudo ser de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando llegamos al significado es la fase del para qué, ¿no? ¿Qué Entonces, diferencia? Un simple cambio en la pregunta. sí, siempre cambia la pregunta. Sí. Me encanta. Y tú sabes que ahorita cuando estabas diciendo esto de que estabas como encontrándole un significado, que en tu caso particular ha sido un significado que has podido eh, tener mucha visibilidad y por ende ha tenido un impacto en muchas personas. Me viene a la mente también otra cosa preciosa que escuché en algún momento, eh, por cierto, en alguna de estas mentorías de Créetelo, que es una membresía, la membresía donde nos conocimos tú y yo. Y Lo conocemos desde Créetelo. claro, bueno, de ahí es que te conozco yo a ti, de ahí es que te saqué. Y de aquí a va, ¿quién es esta mujer tan bella y magnética? Déjame empezar a seguirla. Y ahí es Ay, que... vale, yo no sabía que tú y yo nos conocíamos, que era de Créetelo, muérete. Yo no sé Es por qué yo que pensé que había sido de la entrevista de Erika de la Vega. no, después que te empecé a seguir y vi que ibas a estar en la entrevista con Erika de la Vega, y dije, ¿qué? Qué belleza. Y ahí fui también y te escuché y todo. Ay, y somos creídas. Somos creídas. Ah, ok, ok, Pero ok. no, creídas, para quienes nos están escuchando, es como se les llama a las miembros que estamos, a las participantes que estamos dentro de esta membresía de Michelle Pollen. Ajá. Entonces, lo que Maravilloso, por cierto. eso, en una de estas, de las mentorías que estaba en esta membresía, escuché que hay veces en la vida en las que un dolor individual se convierte en un propósito colectivo. Y yo Sí. creo que de alguna manera eso es como la experiencia que tú has tenido. Sí, sí, sin duda. Suena bellísimo y súper poderoso. Y es que para decirte algo que tiene que ver conmigo, como Jessica, más allá de Mamá Blue y todo esto, si hay algo que a mí me define, que de hecho tengo pendiente tatuármelo aquí, es la resiliencia. O sea, yo Ok, soy una persona sumamente resiliente. Es algo que me viene, creo que yo he heredado ancestralmente, porque todas las mujeres de mi familia son así. Entonces yo he pasado por mi vida por muchas circunstancias de las cuales yo he tenido que ser resiliente y salir adelante. Y bueno, esta fue una más de esas, ¿no? Obviamente esto cuando te toca un hijo es distinto,
porque ahí hay un extra, o sea, antes hablábamos de la vulnerabilidad, porque tú estás diciendo que cuando eres madre, pares dos muchachos, el hijo y la culpa, y Sí, yo digo que entonces son trillizos, porque el otro es la vulnerabilidad. totalmente, es Tú verdad. eres vulnerable a toda hora, en todo momento, y cuando tienes un hijo con una necesidad especial, esa vulnerabilidad se maximiza, ¿no? Imagino. Entonces, yo siempre fui muy resiliente y en este caso había un factor extra que es mi hijo, ¿no? El caso es que yo también considero que como eso es algo que a mí me ha definido siempre, eso me hizo también resignificar esta experiencia en en esa, Magnitud, a esa escala, ¿no? claro, Porque, porque yo soy muy resiliente, la verdad, tengo que me decir. encanta. Me encanta y bueno, también para las mamás que nos estén escuchando decir o enfatizar que no necesariamente este nuevo significado que le encuentres a tu experiencia implica que te tienes que convertir en una mamá blue, que tienes No, que crear una marca, que tienes que no necesariamente, que si se da para esto es maravilloso, como personas que han atravesado cualquier otro tipo de, digamos, de duelo o de desafío muy importante en su vida y entonces crean una fundación al respecto para ayudar a personas que pasaron por su situación, por ejemplo, o cualquier otro tipo de cosas que me parecen además como súper altruistas. Pero, sí, pero es que puedas encontrar un nuevo significado, como lo entiendo, que le dé propósito a tu vida, que para ti tenga sentido, y te permita abrazar desde la resiliencia, como tú estás diciendo, pues esta experiencia, claro. independientemente del impacto que genere o de la visibilidad que tenga, digamos. Totalmente, total, y absolutamente. Por eso yo lo hablaba como de significados grandes y chiquitos, pero y que luego Ujú. tú lo pusiste mucho más bonito, por eso es a lo que me quería referir. Y que además resignificar tu maternidad en este caso es también, aparte de encontrar esos significados bonitos en tu nueva maternidad, es también, tú tenías una maternidad en tu cabeza, ¿ok? Por ejemplo, que eso también entra dentro del resignificar, que yo siempre hablo que el duelo no es hacia tu hijo, el duelo es hacia esa maternidad que tú imaginaste en tu cabeza o ese hijo que tú imaginaste en tu cabeza. Entonces, bueno, puede ser que dentro de eso que tú te imaginaste en tu cabeza, tú ibas a tener tú ibas a estar con todas tus amigas que tienen los niños igualito en un Mm. parque mientras los niños jugaban y tú ibas a estar jugando con tus amigas y resulta ser que no es así. O sea, primero porque todas tus amigas tienen hijos neurotípicos, tu hijo está jugando solito, tu hijo sale y se escapa y tienes que salir corriendo a agarrarlo mientras que los otros niños sí están jugando juntos. Entonces, esa era la maternidad que tú creías que ibas a tener y que no estás teniendo. Pero resulta ser que en este mundo del autismo haces tu tribu de mamás también en el espectro espectacular, conoces gente maravillosa, aprendes un montón de nutrición, que entiendes que esto es importante a tu hijo, cambiarle la dieta, eh, aprendes de procesamiento sensorial, o sea, y eso es parte también de resignificar tu maternidad. No es la que tú creías que ibas a tener, sin embargo, es igual de bonita de una manera diferente y hacer paces con esa nueva manera. Eso también es resignificar. De alguna manera, y no quiero sonar con esto como en un positivismo tóxico, pero yo Mm. hablo así. Yo hablo así de la forma en la que lo voy a decir. Sí. Es como un regalo que te trae un saquito de muchas herramientas que tú no sabías que ibas a tener que usar, pero que además te expanden muchísimo, Ujú, 100%. Sí, totalmente. Y así tú es. sabes que, volviendo ahora a la parte en la que yo como que te presenté al principio, para mí era muy importante mencionar que eres mamá de tres y que eres Sí. mamá de, bueno, estos dos hijos neurotípicos, porque yo he notado que, bueno, en las entrevistas y lógicamente, porque además en esto se desarrolla el trabajo que haces acompañando a las otras mamás que están dentro del espectro con hijos dentro del espectro, pero yo me pregunto, ¿cómo han vivido tus hijos el diagnóstico de Lorenzo y cómo es en sí como su vínculo? Eso me causa mucha curiosidad y además también como, bueno, ¿quién es Jessica, la mamá de Manuela y de Ramón David? Porque todo el mundo se enfoca, como es lógico y natural, en Lorenzo y en tú y tu historia con Lorenzo. Pero ¿qué pasa con ellos dos que además están más grandes y me imagino que
si te pasa como a mí, que también en la medida que van estando más grandes, ya como que tú no los puedes andar mostrando ni nada porque no se dejan, y uno les tiene que... Exacto. Exactamente, de hecho, en estos días un amigo me dijo, a Ramón David y a Manuela nunca lo sacas, algo así. Yo le dije que no quieren, ellos no quieren, si me dedico el teléfono no me grabes, tal. Bueno, Ramón David y Manuela le llevan a Lorenzo 10 y 8 años, ¿no? Ya, Obviamente que Lorenzo llegara a nuestra vida fue una ilusión gigante, ellos estaban felices de tener un hermanito. Cuando yo empecé a darme cuenta que Lorenzo, algo había ahí, al principio yo a ellos no les decía nada, cuando estaba en esta fase de angustia no les decía nada. Luego ya. cuando yo me apoderé de la situación, yo dije, ok, aquí algo hay, yo no voy a seguir llorando por los rincones, no voy a seguir preguntándole a nadie, yo voy a tomar cartas en el asunto y yo voy a ver cómo empiezo a ayudar a mi hijo desde ya. Ni siquiera Lorenzo ni tenía un diagnóstico cuando ya yo empecé a moverme, ¿no? Pero ya desde la aceptación y desde el empoderamiento, que yo sé que esta palabra se usa mucho ahora y gente le gusta, gente no, pero el caso es que en el caso de un diagnóstico tenemos que empoderarnos de la situación, de la información, porque al final nadie conoce a nuestro hijo más que nosotras o a nuestra hija. Y nosotros somos los que vamos a estar ahí abanderando, o sea, vamos a ser las abanderadas que estamos ahí representándolos en todo momento, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya yo llegué a esta fase, yo empecé a hacerle cosas en casa, ejercicio, juegos, todo orientado a ayudarlo a él a progresar y los involucré mucho a ellos. Ok. Decía, nunca hablé de Lorenzo puede ser autista, nada de eso, pero sí, miren, Lorenzo necesita un empujón, Lorenzo no está hablando, Lorenzo tal, vamos a hacerle los ejercicios, vamos a hacerle tal, y ellos se sentaban conmigo, le hacíamos los ejercicios, le sacábamos el juguete, si Lorenzo, mamá, mira, apuntó con el dedo, era una fiesta, mamá, tal, no sé qué, y fue muy bonito ese proceso, ¿no? Y ya luego cuando me enteré que cuando me dan el diagnóstico no se los dije. Esto tengo que Ok. ser aquí 100% sincera, no voy aquí a engañar a nadie, porque yo todavía estaba en el proceso de aceptar ese diagnóstico. Entonces, Claro. como yo no lo aceptaba, Necesitas procesarlo primero bien a tú para procesar. poder dar esa información a ellos, que eran unos niños además. Exacto, no quería angustiarlos, no estaba lista para quizás me hicieran preguntas que yo no iba a saber responder, entonces no les dije absolutamente nada, hasta que bueno, llegó el momento en que ya dije, y de hecho no se lo quería decir a nadie tampoco, ¿no? No Ya. lo sabía nadie, mi mamá, mi papá y mi esposo y ya. Y hoy en día eh, hablamos con mucha naturalidad del autismo de Lorenzo. Em, Me hacen preguntas, mi hija Manuela, que además tiene un carácter muy fuerte y es adolescente, yo siento que ella, su manera su duelo, de alguna manera, es un poco de rechazo ante el hecho de que Lorenzo sea autista, que al principio a mí me generaba, o sea, era como que, o sea, mm, teníamos choques, ¿no? Luego entendí que es parte de su proceso también por la fase en la que ella está, que es adolescente. Sin embargo, no hay persona que se conecte mejor con Lorenzo que Manuela. O sea, En tiene una serio. conexión increíble desde que Lorenzo empezó a interactuar, ¿no? Ramón David también por la personalidad que tiene, o sea, no tienes a veces esos momentos así como de que yo veo que Manuela como que está luchando con eso, ¿no? Que a lo mejor le gustaría que fuera diferente. Ramón David no, Ramón David es aceptación total y absoluta. Lo ama, lo protege y en general no es un tabú en la casa, ¿sabes? Ya. Eh, y Manuela sí, últimamente como que ha estado más abierta, me ha preguntado más como para entender. Ellos también en el colegio, hay muchos niños dentro del espectro que están en su clase, que están súper incluidos y entonces también lo ven fuera de casa y es algo para ellos Que lo toman que con más naturalidad, de alguna manera. lo toman con más naturalidad. Y cada vez que Lorenzo, hoy por hoy, cada vez que Lorenzo hace algo distinto o tiene una palabra nueva o algo, es una celebración completa aquí con ellos. Y es que me imagino, porque cuando tenemos la fortuna, está chévere tener un solo hijo, dos, tres, los que queramos tener. Cuando tenemos la fortuna de tener tres, o sea, me refiero de ser mamá de más de uno, quiero decir, es muy hermoso, también a veces es desafiante, claro que Mm. sí, pero a mí me parece que es un privilegio poder ver cómo se va formando y fortaleciendo el vínculo entre ellos, o sea, ver
cómo va creciendo un vínculo entre hermanos, a mí me parece hermoso. Más allá de que se peleen y se arañen y no sé qué, que son cositas normales que pasan, Sí, sí, sí. esta creación del vínculo a mí me parece una cosa muy preciosa y me gustaría saber un poco cómo es la mamá, además de la mamá de Manuela, la mamá de Ramón David y porque la mamá de Lorenzo, pues ya más la conocemos. Y esto Sí. te lo pregunto un poco, tú me dirás si resuenas o no, si lo ves, no, yo soy la misma para todo el mundo. De alguna forma yo considero que mis tres hijas llegaron a mujeres distintas. O sea, yo siempre he sido la misma, pero Ujú. llegaron a versiones de mí completamente diferentes. O sea, la que fue mamá de Sandra a los 18 años no se parece a la que fue mamá de Paula a los 33 y no se parece a la que fue mamá de Adriana a los 38 y no se parece a la que soy hoy. Digamos, en esencia sigo siendo la misma, pero ha habido como muchas versiones que han nacido con ellas y de alguna manera además, como cada hijo es distinto también, yo he logrado pues vincularme con cada una, adaptándome quizá incluso inconscientemente a su individualidad e incluso a lo que ellas han venido a enseñarme, porque una de las cosas por las cuales yo abrí este espacio llamado Mamá de Maestras es para poder compartir el aprendizaje que cada uno de los hijos nos entregan como maestros que considero que son en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo tú ves que es la mamá de cada uno de tus hijos? Bueno, Manuel y Ramón David los tuve muy cerquita, los tuve con 18 meses, o sea, se llevan 18 meses y yo estaba en menos de mis 30, tenía 26 y 28, ¿no? Ok, Siento que fue una maternidad, por eso yo tenía tantas ganas de tener un tercero después de los 30, porque fue una maternidad que por un lado disfruté, pero por el otro lado siento que tenía muchas cosas yo personalmente no resueltas. Se me mezcló la crisis de los 30 con la maternidad, ¿no? Entonces, siempre sí fui una mamá amorosa que jugaba, que cocinaba con ellos, que los llevaba a todos lados, que sí, pero dentro de mí yo estaba batallando con muchas cosas, eso tengo que decirlo, ¿no? La mamá de Lorenzo obviamente es totalmente distinta, siendo la misma con los tres. A mí se claro. me hace muy desafiante el que tienen edades muy diferentes y que yo Es necesito. cierto. Lorenzo se lleva mucho de mi tiempo hoy en día, mucho de mi tiempo, porque además Lorenzo es un niño que cuando estoy con él tengo que estar con él. Entonces, pero Ramón David y Manuela, fíjate que no lo ven mal. A lo mejor me lo dicen como por echarme una broma, por lo menos el otro día mi hijo Ramón David, que tiene no sé cuánto tiempo pidiéndome un perro, me dijo, falta que Lorenzo te pida que el perro, que vas a salir corriendo a comprar el perro, ¿no? Pero me lo dice de broma. Pero ellos entienden perfectamente que ahorita Lorenzo es quien más necesita de mi atención y yo lo que hago es que, y Ramón David y Manuela cada vez quieren estar menos conmigo, la verdad. Sobre todo Manuela, o sea, Manuela tiene 13 y Claro. es adolescente en todo su esplendor, pero en todo. De alguna manera esa es como la vida es sabia y de alguna manera justo ha llegado el momento en el que más Lorenzo o sea, requiere de ti, tiempo, energía y cuando quizá a veces, no sé si te ha pasado, pero a mí yo que también las tengo como de todas las edades, te la tengo de 21 de 6 y de uno. Wow, Entonces a veces que yo también de pronto siento como, coño, he estado como, obviamente más tiempo paso es con las dos menores y a veces he sentido culpa como, pero y con la mayor y luego digo, no, pero verdad que ella no, yo la invito y no quiere. O sea, es como muy puntual que quieras, bueno, está bien, vamos. Pero de resto y digo, ah, no, claro, quizá yo como mamá empiezo a sentir un poco algo de culpa y luego es como, no, esto es mío y es algo que no le voy a trasladar y he venido a trabajar yo porque al final eh, quizá, además como al menos con ella estuve 15 años siendo mamá de una sola. Entonces wow. Tú es le dices como, eso que, por ejemplo, yo no se lo di a Manuela y me lo reclama. Porque claro, yo tuve a Manuela y al año y medio ya tenía a Ramón David y yo claro, vivía en España sola, yo no tenía familia, yo no tenía red de apoyo, entonces yo tenía que estar con, literalmente con con uno los cargado dos. de un lado y con el otro cargado del otro, tenía casi que morochos, twins, mellizos. Yo lo que hago ahora para manejar esa culpa es darles momentos. O sea, por lo menos Manuel igual ella no quiere estar nunca conmigo, pero de repente me dice, le digo, vamos a ir a hacernos las uñas.
Entonces ese es un momento en donde estuvimos juntas, una hora, pero fue una hora en que fue de ella y mía, ¿no? Claro. O a Ramón David, después de que todo el mundo se acuesta, ve una serie con él y así, Crear porque como esos siempre, pequeños espacios que les ayuden a fortalecer el vínculo con cada uno, exacto, dentro de su individualidad y las cosas que sabes que te dejan entrar, porque además, sobre todo imagino Manuela está en una edad en la que ya como que te va cerrando la puerta, ¿sabes? Y es natural. Eh, sí. entonces es como, bueno, ok, ¿por dónde sí me dejas entrar? Hacernos las uñas bien, vamos a eso, donde sí lo vamos a poder O ir disfrutar. al Sephora a ver el maquillaje que le encanta, entonces bueno, Ajá. vamos al Sephora un ratico, y así, o vamos al mall a ver, ok, entonces yo entro en los espacios en donde ella quiere que entre y ahí compartimos y ahí le dedico. Ramón ahí no entraba en la adolescencia todavía y él sí le gusta más estar, o sea, como que sí me invita más, mucho más a estar juntos y bueno, y en la medida que puedo lo hago, pero tengo que decir que Lorenzo se lleva mucho de mi tiempo, esa es la verdad. Bueno, y la verdad es que estás haciendo un trabajo extraordinario y que independientemente de las circunstancias, del tiempo, cada uno de tus hijos tiene la mamá que necesita para su evolución espiritual y para su evolución emocional. Amén, amén, que sí. Y cuéntame una cosita. Nos queda poco tiempo ya para cerrar, pero quiero saber quién es Jessica más allá de la mamá. Uy, está complicado eso respondértelo. Eh, bueno, yo digo siempre, he aprendido, hice un curso con una chica que conocí a través de Créete, lo que es fantástico, que es de tus fortalezas, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Ajá. Y aprendí a través de ese curso que yo, la mejor manera de definirme, y es ver, lo digo aquí en serio, soy un corazón con patas. O sea, yo, Jessica, yo soy una persona extremadamente sensible, extremadamente empática. Em, por lo mismo que soy sensible y empática, me tomo todo personal, lo bueno y lo malo. Que mis hijos me lo dicen, mamá, te tomas todo, solamente te estoy diciendo algo, ¿por qué te tomas todo personal? Bueno, es la parte de mi sombra, de mis fortalezas, ¿no? Soy súper resiliente. Em, em, soy bueno, muy buena amiga. Tengo pocas amigas, pero esas amigas que tienes de toda la vida. Me encanta una buena conversación. Em, no sé qué más te puedo decir de mí, Dani, pero yo creo que esas serían las cosas que me definirían, que soy una persona súper sensible, súper empática, em, y, y que se alimenta de eso, de las conexiones con otras personas. Ah, también otra cosa que he aprendido últimamente es que uno de mis superpoderes es que el conectar con la gente. Se me da bien, se me da fácil y lo disfruto muchísimo, 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 muchísimo. Ese es mi lado positivo, mi lado bonito. Las cosas así que no lo son tanto, ¿cuál podría ser una? Em, bueno, yo creo que esa misma sensibilidad me hace ser muy vulnerable, siempre. Es como que tienes o sea, que sientes que a veces podrías gestionar un poco mejor eso, de pronto el tomarte algo personal. Sí, llevo muy mal las críticas, el rechazo. Soy una persona bastante tímida, o sea, de niña era extremadamente tímida, pero poco a poco, ¿sabes? Vas creciendo y vas agarrando recursos que te hacen de alguna manera em, camuflar esa timidez. Y hoy en día la gente me dice, tímida, no, tú no eres para nada tímida. Pero la Jessica, la niña interna Jessica, sigue siendo muy tímida y hay ciertas circunstancias o situaciones que me la disparan, ¿no? Claro, Em, porque sí sufro el síndrome del impostor las 24 horas. Eh, yo creo que todos, ahí te digo yo a ti que te acompaño, en el sentido, creo que todas las personas que tenemos la valentía de no, o sea, yo pienso que muchas personas y en general no es que tienes que ser emprendedor para tener el síndrome del impostor, pero quienes tenemos la valentía de montarnos en un proyecto y empezar a compartir lo que uno va aprendiendo y a mostrar de alguna forma como
quiero expresar y quiero mostrar abiertamente lo que yo tengo adentro y y cómo yo, y mi visión de la vida y tal. Y sobre todo cuando uno, bueno, tienes que compartir además conocimientos, es como que el síndrome del impostor está ahí y sale de vez en cuando y es como que, y si lo lograste superarlo porque subiste un nivel, pues al siguiente nivel que quieras ir va a volver a aparecer. Es como para mí hacer las paces con eso y entender que de alguna manera, una vez escuché también, yo me la paso escuchando cosas que me gustan. Y Una las vez anotas, escuché, las anotas. sí, bueno, por eso luego te las puedo compartir. Fíjate, una vez escuché esto de Aide Hidalgo. Ajá. Ella dice, no sé si la conoces, dice que cuando te asustas así con el síndrome del impostor por algo, es Ujú. porque es algo que definitivamente tú eres capaz de hacer. Porque si, por ejemplo, ahora mismo yo te dijera, Ok. eh, Jess, ¿qué te parece si nos montamos en un avión y tú eres la piloto del avión? Bueno, tú piloteas aviones. No, Ok, no, no. entonces ya, porque que no, si yo, bueno, si yo te digo, móntate y tú vas a ser la piloto del avión y nos vas a llevar hasta Caracas, tú te vas a reír. Y me vas a decir, no, Dani, es que yo no piloteo un avión, imposible. Y no te va, pero ni por equivocación va a aparecer el síndrome del impostor a decirte, porque eso es algo que definitivamente tú no eres capaz de hacer en este momento, porque no tienes el conocimiento, porque no tienes las herramientas, la habilidad, lo que sea. Cuando es algo donde aparece el síndrome del impostor, sin duda, es porque es algo de lo que somos capaces. Claro, Entonces, tiene sentido. No, no, está muy interesante eso. sí, sí. Bueno, fíjate que ahorita que hablamos del síndrome del impostor, algo cuando hablé del recorrido de Mama Blue que no dije, que es importante. Cuando yo decido, voy a lanzarme con Mama Blue, quiero ayudar a mamá, o sea, ya lo tenía claro, yo empecé a decir, pero tengo que estudiar algo. Y me decían las personas que tenía alrededor, pero si ya tú eres psicólogo, y yo, no, 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 pero eso no es suficiente, o sea, yo necesito actualizarme, ta, 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 ta. Y entonces estudié, hice una certificación de coach para familias neurodiversas, ¿no? Cosa que fue fantástica, o sea, me encantó, la disfruté, aprendí muchísimo, pero mi motivación para hacerme esa certificación era, yo soy psicóloga, pero eso no es suficiente, o sea, yo necesito Sí, tener algo más con lo que yo tenga propiedad para decirle a las mamás, yo estoy aquí para ayudarte. claro. Eh, Porque es eso. Y a la vez también, bueno, ese síndrome del impostor, aquí reflexionando a raíz de lo que tú estás diciendo, también es lo que te hace querer ser mejor. Sí. Seguirte especializando, o sea, tienes que identificarlo y decir, epa, ya, o sea, síndrome, relájate y cállate un Como, ratico. como darle las gracias por darle las gracias, pero bajarle el volumen al mismo tiempo. Exacto. Bueno, sí, todo en la vida es una cosa de flexibilidad y balance, ¿no? Eso Esa, es. esa es otra cosa mía. Amo la flexibilidad. Es una de las cosas sin las que no puedo vivir. La doy y la necesito. Así es también. Bueno, me encanta y supongo que tiene mucho sentido siendo la persona resiliente que eres. La verdad que sí, tienes Sí. razón. Tú sabes que cuando te escribí para que pudiéramos tener esta conversación en mi podcast, Sí. te pedí que si me dabas pues tus fechas de nacimiento, la tuya y la de tus tres hijos. Ajá, Porque lo quería recuerdo. como cuando estuviésemos acá conversando, darte como un pequeño obsequio de un mini análisis de numerología familiar porque Ok. al final mi enfoque dentro de esto que hago en Mamá de Maestras es como escuchar el aprendizaje que cada hijo como maestro que es de su mamá, pues trae a esa maternidad y para mí la numerología ha sido como una de las tantas herramientas de autoconocimiento que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo, pero ahora ya formalmente formándome en ella, pero que a nivel personal me ha ayudado muchísimo a entender, como a darle sentido Ujú, a, sobre todo, o sea, tanto a las luces, pero sobre todo a las sombras que ujú, he podido encontrar dentro de mí misma y que a los desafíos que se han presentado pues, en los vínculos con mis hijas, con mi esposo y con las personas en general, sobre todo, por supuesto, de mi círculo más íntimo. Entonces, nada, te preparé ay, qué bonito regalo, gracias. ese pequeño regalito. Entonces te cuento. Sí. Em, para básicamente poner en contexto a las personas, además, digamos, una carta natal numerológica es como,
un análisis que se hace de la energía de los números que están presentes en tu vida y tiene como más de 20 puntos que analizar. Pero en este mini obsequio, yo lo único que voy a decirte es como algo muy simple de la misión de vida, que es como el aprendizaje principal que de alguna manera, según la numerología pitagórica, como que nuestra alma ha venido a integrar. Entonces, ese aprendizaje principal es la misión de vida. Entonces, según las fechas que tú me diste, tú, Jess, eres o tienes una misión de vida número 11, lo Ujú, cual te hace, y me encanta cuando me estabas contando que quién es Jessica más allá de la mamá, porque con una misión de vida número 11 pues es algo que te hace tender a ser una mujer sobre todo muy intuitiva, porque el mm, número 11 está muy relacionado con todo lo que es las emociones y con la energía femenina. Entonces, eso hace que tú tengas como una intuición súper exacerbada que si la gestionas bien y si le permites subirle un poquito el volumen, pues te puede ser una gran guía en tu vida. ujú, Suele ser pues una mujer y en general una mamá muy amorosa, muy inteligente y maternal, no solamente con tus hijos, sino con tus proyectos y con las cosas en la vida, ¿no? Lo que puede llegar a ser desafiante para ti es de pronto eh, el tema de trabajar en equipo, en cualquier área de tu vida, de pronto el poder, porque el trabajo en equipo implica quizá no solamente el poder tomar en cuenta la opinión del otro, sino también escuchar, el saber escuchar y el saber, el poder integrar o llegar a algún tipo de acuerdos. Así que si esto es algo que ya tú has yo pienso que uno nunca termina como o no necesariamente uno como que ya, esto ya lo pasé y ya más nunca me pasa, ¿no? A veces puede ser que nuevamente se active algo pero cada vez resulta siendo como más fácil, ¿no? ujú, De alcanzar o de transitar. Y también, que tengo aquí la chuletita, también ujú. bueno, pues que puedes tener como la tendencia de alguna manera a ser muy entregada en todo aquello que te propones y en tu maternidad, pero como todas las mamás, como buscar el punto de equilibrio donde puedas liberarte de la culpa o no caer como en el sacrificio. Ujú, ujú. Ok. Y bueno, de ahora viene como la parte para mí más bonita y Ujú. es como el regalo que según esta lectura puede de alguna manera darte tus hijos a ti. Sí, sí. Entonces encuentro con que Manuela tiene una misión de vida número 5 Ok. y eso significa que ella es como tu maestra de libertad, de alguna manera de enseñarte o demostrarte esta fluidez con el cambio que no puedes controlar. Y Manuela me dice las cosas en la cara, por la frente, todo el tiempo y yo siempre reacciono y luego digo, wow, es que me está diciendo la verdad. bueno, es que es eso, lo más desafiante pues puede ser en donde encontremos maestría, ¿no? En algo. Entonces, pues sí, maestra, Manuela es como tu maestra de libertad, tu maestra que te muestra que al final el movimiento es vida. Entonces, bueno, está como en moverse y en esa resiliencia que ya tú además tienes integrada ante los cambios. Ramón Mm. David, por su parte, es un alma vieja. Ay, eh, eres un alma bienísima. Qué sí, belleza. Sí, total. Ajá. tiene él tiene una misión de vida 33 y es como tu maestro de la familia. Es como, no le conozco su personalidad, pero es bastante probable que sea como así, como todo pacífico, como todo siempre muy protector. Y es Eh, muy reflexivo. Te voy a contar algo de Ramón David, ya que antes me preguntabas de mis hijos. Cuando yo hago la entrevista de Erika, él era el que estaba como yo no sé cuál sería el título, pero él estaba desde el YouTube ah, viendo cuántos likes iba teniendo la entrevista, ¿no? Entonces, claro, esa fue una semana muy linda porque claramente esa entrevista con Erika de la Vega me dio una visibilidad importante. sí, Y mamá, y subieron tantos likes, tal, y no sé cuánto, no sé qué, ta, 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 y me llega mi primer cliente, ya, ¿no? Y a raíz de esa entrevista. Y Ramón de ahí me dice, mamá, tú tienes que imprimir eso y ponerlo en un cuadrito en tu oficina para que a ti nunca se te olvide este momento qué y no se bello, te olvide quién fue tu primer cliente. Y lo que tienes son 11 años. qué bello. No, no, eres una belleza, una belleza, una Es muy belleza. sabio, qué generoso y qué Muy bonito. sabio, muy sabio, muy sabio.
Sí. Bueno, ahí está tu maestro de equilibrio, de armonía visual, tu maestro de creatividad y de valorar mucho la familia como un eje central en la vida. Ujú, ujú. Y por su parte, Lorenzo también es un almita vieja, no tanto Sí, como Ramón David, que es una misión de vida 33, pero Lorenzo tiene una misión de vida 9. ok. Lo encontré precioso, porque eso significa que Lorenzo es como tu maestro de amor incondicional. Mm. Lorenzo ha venido como de alguna manera a acompañarte a dejar ir las expectativas y entender e integrar que el amor incondicional va más allá de cualquier versión que a veces nos cuesta un poco dejar ir. Mm, sí, así es. Ya me hiciste llorar aquí cerrando la entrevista. Este, Gracias. gracias a ti Te por regalo, permitirme, Dani. Gracias, qué lindo. Precioso y muy acertado todo. gracias por Gracias. permitirme mirar eso. A mí me parece siempre mirar nuestras luces y nuestras sombras y el autoconocimiento en general es como un emprendimiento muy valiente. Yo creo que es uno digamos, de los viajes más valientes que uno puede hacer y al mismo tiempo más desafiantes. Pero me parece tan bonito cuando nos permitimos y nos abrimos eso ok, ¿qué es lo que me muestra esto? ¿Cómo puedo tomar alguna de mis luces y con eso iluminar mis sombras? Y, y cómo puedo hacer que al final podamos fortalecer nuestros vínculos de amor con nuestros hijos. Así que qué bonito el regalo que cada uno de tus tres maestros ha venido a darte. No sé, yo no conozco absolutamente todo, pero qué bonito poder haber leído esta parte. No, y qué bonito que me hayas dado este regalo para poder como que, o sea, como que poder entender. O sea, con esto que me dijiste, es como que, wow, o sea, encaja. Cada cosa que me dijiste de cada uno encaja perfectamente con lo que son ellos y con lo que son, lo que me dan a mí, ¿no? Así que Qué gracias a ti. bonito. Muchas gracias. Qué bonito, Jess, me encanta mucho esta conversación. Ha tenido toda la serenidad, que transmites y que me esperaba. Eh, Así que nada, ya para despedirnos, cuéntame si quieres dejar un mensajito. Bueno, primero, saber dónde te encuentran las personas que quieran conectar contigo en redes y después un último mensaje que quieras darle a las mamás que nos estén escuchando. Bueno, si me quieren conseguir en las redes, en Instagram estoy en soy mamablu y mi página web es www.soymamablue.com. Ahí es donde estoy formando, ahí es donde poco a poco está creciendo la comunidad de Mamis Blues, que pronto, muy pronto, viene el lanzamiento de la comunidad. Así, Eh, sí, viene el lanzamiento de una comunidad, estoy trabajando en eso y creo que pronto ya les contaré más y eso me tiene bastante ilusionada porque va a ser otro espacio en donde podremos estar más conectadas todas esas mamás y esas familias neurodiversas que necesitan acompañamiento. total, qué bonito. Entonces, bueno, por ahí me pueden conseguir siempre a la orden para lo que necesiten. Y un último mensaje, bueno, es que son como muchos en uno, ¿no? Pero si alguna mami nos está escuchando que está pasando por un proceso de diagnóstico de autismo o de algo, de cualquier cosa de un hijo, algo que no se espere, que recuerden que todo eso que puedan estar sintiendo ahorita está bien, toda esa parte de sombra está bien pasarla, atravesarla, que esa parte pasa, pero para poder pasarla hay que sentirla con compasión y que ya luego llega la aceptación y puede llega la etapa de esa resignificación de la que hemos hablado, en donde logras ver tu maternidad desde una perspectiva diferente, al mismo tiempo bonita, de crecimiento y de regalos diarios. Qué bonito, me encanta. Me encantó dar esta mirada y escuchar tu mirada sobre cómo resignificar nuestra maternidad. Te doy un abrazo gigante y mis gracias de aquí hasta Toronto, que atraviese todo el océano. Gracias a ti, Dani, gracias por invitarme y espero que aquí o en España, no sería mal si voy yo para allá, nos demos un abrazo de verdad. Claro que sí, seguro que sí. Un beso. Muchas gracias.